Nunca esperé bondad, pero tampoco esperaba humillación. El salón de la boda resplandecía con rosas blancas y luces doradas que bañaban a los invitados en un brillo cálido. Me quedé cerca de la entrada, insegura de si debía intentar mezclarme o simplemente desaparecer entre las sombras. Mi hermana Elena lucía radiante en su vestido de novia, moviéndose entre los invitados como si flotara. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotras, una parte de mí esperaba que este día pudiera traer algún tipo de sanación a nuestra familia. Madrid en primavera siempre tuvo ese aire de posibilidades, y quizás por eso me permití creer que las cosas podrían ser diferentes. Llevaba 3 años viviendo en Barcelona, manteniendo la distancia necesaria para sobrevivir, pero suficientemente cerca para que mi madre me recordara constantemente mis fracasos. Había regresado solo por esta boda, convencida por una llamada de mi tía Carmen, la única que parecía recordar que yo también formaba parte de la familia. Tu hermana te necesita allí, Lucía. Es un día importante. Quizás sea el momento de dejar atrás lo que pasó. Como si fuera un simple tropiezo y no años de desprecios y comparaciones que me habían vaciado por dentro. El mesero me ofreció una copa de cava que acepté con una sonrisa tensa. Observé cómo mi madre, Dolores, perfectamente arreglada en su traje azul marino, recibía los cumplidos de amigos y familiares. «¡Qué hija tan maravillosa tienes!», le decían refiriéndose a Elena, y ella asentía, como si fuera su único logro. Me acerqué al grupo donde estaban algunos primos, intentando parecer normal, como si perteneciera allí. Mi prima Ana me abrazó con genuina alegría. «Lucía, qué bien que hayas venido. Te hemos echado de menos». Sonreí, agradecida por ese pequeño gesto de normalidad. Por un momento, pensé que quizás había exagerado todo en mi cabeza. Quizás el tiempo y la distancia habían sanado algo. Fue entonces cuando escuché la voz de mi madre detrás de mí, alta y clara, como si quisiera asegurarse de que yo la oyera. «Al menos Elena no ha sido un fracaso como tú. Desde el día que naciste, solo has traído problemas». Me quedé paralizada, la copa temblando ligeramente en mi mano. Giré lentamente para encontrarme con su mirada fría, tan familiar y dolorosa como siempre. Pero lo que realmente me destrozó fue ver a Elena a su lado, riendo. No era una risa nerviosa o incómoda. Era una risa complacida, como si mi dolor fuera el chiste perfecto para amenizar su día especial. Las personas alrededor se alejaron discretamente, evitando mirarme. Nadie dijo nada. Nadie se sorprendió. Comprendí entonces que este era el papel que siempre había tenido en esta familia, el de la hija que arruinó la vida perfecta de Dolores, la hermana que nunca estuvo a la altura de Elena. El restaurante antiguo en el centro de Madrid, con sus techos altos y candelabros brillantes, comenzó a girar a mi alrededor. No podía respirar. Mi corazón latía con fuerza, pero no por rabia, sino por un dolor profundo y hueco que había enterrado durante años. Un dolor que ahora se desplegaba en mi pecho como una flor venenosa. No grité, no lloré, simplemente dejé la copa sobre una mesa y caminé hacia la salida, sin bolso, sin abrigo, solo con el vestido verde que había comprado especialmente para la ocasión, gastando un dinero que no tenía para intentar estar a la altura de las expectativas imposibles de mi familia. Afuera llovía, una lluvia fina y persistente, típica de Madrid en abril. Seguí caminando sin rumbo por las calles empedradas del centro, sintiendo cómo el agua se mezclaba con las lágrimas que finalmente comenzaban a caer. Pasé junto al Teatro Real, donde de niña soñaba con bailar algún día. Otro sueño que mi madre había aplastado con comentarios sobre mi falta de gracia y mi cuerpo inadecuado. La Plaza Mayor estaba casi vacía debido a la lluvia. Me senté en un banco, empapada y temblando, pero sintiendo una extraña claridad por primera vez en mucho tiempo. Las luces de la plaza se reflejaban en los charcos, creando un espectáculo que solo yo contemplaba. Fue allí, sola bajo la lluvia en el corazón de Madrid, donde tomé una decisión. Esta sería la última vez que permitiría que me hicieran sentir invisible. La última vez que aceptaría ser el chivo expiatorio de los fracasos de mi madre y el objeto de burla de mi hermana. Me levanté del banco, con el vestido completamente empapado pegándose a mi piel. No tenía idea de a dónde ir o qué hacer, pero sabía con certeza que no volvería a ese salón de bodas.
No volvería a fingir que éramos una familia cuando éramos más bien carceleros y prisionera. Comencé a caminar nuevamente, esta vez con un propósito aunque sin destino. La lluvia se intensificó, pero ya no me importaba. Cada paso que me alejaba de ellas era un paso hacia algo nuevo, algo que todavía no podía imaginar, pero que, por primera vez, sería completamente mío. A veces el fondo es lo único sólido sobre lo que puedes pararte. Esa noche deambulé sin rumbo por Madrid, empapada y temblando. El vestido verde, que había sido una extravagancia para mí, se había convertido en una segunda piel fría y pesada. Las calles nocturnas de la ciudad ofrecían un extraño consuelo en su indiferencia. Aquí nadie esperaba nada de mí. Nadie me comparaba con Elena. Nadie susurraba a mis espaldas sobre cómo había arruinado la vida de mi madre simplemente por existir. No tenía a dónde ir. Había reservado una habitación en un hostal, cerca de la Puerta del Sol, pero mi bolso con las llaves, el dinero y el teléfono se había quedado en la boda. La idea de volver para recuperarlo me provocaba náuseas. Me senté en una parada de autobús en Gran Vía, intentando protegerme de la lluvia que ahora caía con más fuerza. Los coches pasaban salpicando agua. Las luces de neón de los teatros y tiendas se difuminaban en el pavimento mojado, creando un espectáculo de colores que en otro momento habría encontrado hermoso. Me pregunté si alguien habría notado mi ausencia en la boda. Probablemente mi madre estaría aliviada. Un problema menos del que preocuparse en el gran día de Elena. Quizás mi tía Carmen me buscaría, pero incluso ella entendería eventualmente que era mejor dejarme ir. Una mujer se acercó a la parada de autobús. Tendría unos 40 y tantos años, con el pelo recogido en un moño descuidado y una expresión amable en los ojos. Llevaba un paraguas negro y una bolsa de papel en la mano. Se sentó a mi lado y me miró de reojo. «¿Estás bien?», preguntó en un tono que sugería que ya sabía la respuesta. «Sí, estoy esperando a alguien», mentí automáticamente, como había aprendido a hacer desde niña cuando los maestros preguntaban por los moretones en mi alma. Ella asintió, pero no se movió. Sacó un café de la bolsa y me lo ofreció. «Parece que lo necesitas más que yo», dijo simplemente. Dudé un momento antes de aceptarlo. El calor del vaso entre mis manos fue como un pequeño milagro. Tomé un sorbo y sentí como el líquido caliente descendía por mi garganta, descongelando algo en mi interior. «Gracias», murmuré, sorprendida por el nudo que se había formado en mi garganta. «Me llamo Pilar», dijo ella, sin presionar, sin hacer más preguntas. «Lucía», respondí, y fue extraño escuchar mi propio nombre sin que fuera pronunciado como una acusación. Pilar no dijo nada más. Simplemente se quedó allí, compartiendo el silencio conmigo, mientras la lluvia golpeaba rítmicamente el techo de la parada. Cuando finalmente llegó su autobús, se levantó y me ofreció su paraguas. «Quédatelo. Yo vivo cerca». Antes de que pudiera agradecerle o rechazarlo, Pilar subió al autobús y desapareció en la noche lluviosa de Madrid. Me quedé mirando el paraguas en mi mano. Era un gesto tan pequeño, tan simple, pero completamente inmerecido. Esa bondad desinteresada, algo que nunca había experimentado en mi propia familia, rompió algo dentro de mí. Las lágrimas comenzaron a caer, mezclándose con la lluvia. No eran lágrimas silenciosas como las que había derramado toda mi vida, sino sollozos desgarradores que salían desde lo más profundo de mi ser. Lloré por la niña que nunca fue suficiente. Lloré por la adolescente que aprendió a hacerse invisible. Lloré por la mujer que había llegado a creer que merecía el desprecio. Cuando el último autobús de la noche pasó sin detenerse, comprendí que tendría que encontrar un lugar para pasar la noche. Con el café ya frío en una mano y el paraguas en la otra, comencé a caminar nuevamente. Pasé junto a hostales y hoteles, pero sin dinero ni identificación. Sabía que no me alojarían. Finalmente encontré un lavadero automático en una calle lateral cerca de Lavapiés. Las luces fluorescentes y el zumbido de las máquinas me ofrecieron un extraño consuelo. Entré, agradecida por el calor y la sequedad del lugar. Solo había un hombre mayor dormitando en una silla, mientras su ropa daba vueltas en una secadora. Me senté en un rincón, intentando no llamar la atención. El calor que emanaba de las secadoras era reconfortante después de horas bajo la lluvia. Me quité los zapatos empapados y dejé que mis pies descalzos absorbieran el calor del suelo. En el reflejo metálico de una de las máquinas vi a una mujer que apenas reconocí.
El maquillaje corrido dibujaba sombras extrañas en mi rostro. El pelo mojado se pegaba a mi cabeza, y mis ojos tenían una mirada hueca que nunca había notado antes. Me pregunté cuánto tiempo había llevado esa expresión sin darme cuenta. No vas a volver. Nunca. Me susurré a mí misma, y las palabras resonaron con una verdad absoluta que me hizo estremecer. Esa noche, acurrucada en una silla incómoda en un lavadero de lavapiés, tomé la decisión más importante de mi vida. Dejaría de existir para quienes nunca me habían visto realmente. Dejaría de intentar ganarme un amor que nunca había estado disponible para mí. El amanecer llegó con una claridad dolorosa. La luz del sol se filtraba por las ventanas sucias del lavadero, iluminando partículas de polvo que bailaban en el aire. Me dolía todo el cuerpo por la posición incómoda en la que había dormido, pero me sentía extrañamente ligera, como si al perderlo todo, incluso la ilusión de tener una familia, hubiera ganado algo más valioso, la posibilidad de elegir quién quería ser. Salí a la calle. Madrid despertaba lentamente. Los barrenderos limpiaban las aceras, los panaderos abrían sus tiendas. El olor a café fresco y pan recién horneado flotaba en el aire. Era un día normal para todos, pero para mí era el primer día de una vida completamente nueva. Con el vestido todavía húmedo y los zapatos en la mano, comencé a caminar. No sabía hacia dónde, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que cada paso era una elección propia y no una respuesta a las expectativas de otros. En una plaza pequeña encontré una fuente. Me lavé la cara, intentando eliminar los restos de maquillaje y lágrimas. El agua fría me despejó y me ayudó a pensar con más claridad. Necesitaba un plan. Necesitaba encontrar ayuda. Recordé haber visto un centro de acogida cerca de la estación de Atocha durante mis caminatas por Madrid en los días previos a la boda. No sabía si me aceptarían, pero era un lugar para empezar. Con el paraguas de Pilar como mi única posesión, emprendí el camino hacia allí, cada paso alejándome más de la persona que había sido y acercándome a la que podría llegar a ser. Cuando todo se ha ido, puedes elegir en quién quieres convertirte. El centro de acogida Santa Isabel quedaba en una calle estrecha cerca de Atocha. Era un edificio antiguo, de ladrillo rojizo, con una pequeña placa metálica junto a la puerta. Dudé un momento antes de tocar el timbre. Nunca había pedido ayuda, acostumbrada a resolver mis problemas sola, o, más frecuentemente, a fingir que no existían. Una mujer de mediana edad me abrió la puerta. Tenía el pelo canoso, recogido en una coleta, y llevaba una camiseta con el logo de una ONG que no reconocí. Me miró de arriba abajo, pero no con el juicio que esperaba, sino con una especie de reconocimiento. «Adelante», dijo simplemente, haciéndose a un lado. El interior era modesto pero limpio. Había varias mujeres sentadas en sofás desgastados, algunas con niños pequeños. Me sentí fuera de lugar con mi vestido de fiesta, ahora arrugado y manchado. «Soy Margarita, la coordinadora», se presentó la mujer. «Ven, hablemos en mi oficina». La seguí hasta una pequeña habitación, con un escritorio lleno de papeles y una planta que parecía estar luchando por sobrevivir junto a la ventana. Me senté en la silla que me ofreció. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras servía 2 tazas de té de una tetera que tenía sobre un calentador. «Lucía», respondí, aceptando la taza que me ofrecía. «¿Necesitas atención médica, Lucía?». Su voz era calmada, profesional, pero amable. Negué con la cabeza. Mis heridas no eran visibles. «¿Tienes algún lugar a donde ir?». Nuevamente negué. Barcelona ya no era una opción. No podía volver al apartamento que compartía con 2 compañeras sabiendo que mi madre conocía la dirección. Necesitaba desaparecer completamente. «Bueno, puedes quedarte aquí por ahora», dijo Margarita. «Tenemos una cama libre y podemos prestarte algo de ropa. ¿Tienes documentación contigo?». «No tengo nada», dije, y las palabras resonaron con un significado más profundo del que pretendía. Margarita asintió, como si entendiera perfectamente. Quizás lo hacía. Quizás había visto a muchas mujeres como yo llegar sin nada más que el peso de su pasado. Lo primero es lo primero. Un baño caliente, ropa limpia y comida. Después veremos cómo recuperar tus documentos y qué opciones tienes. Me mostró las instalaciones. Un dormitorio compartido con 6 camas, baños comunitarios, una cocina y un salón con sofás gastados y una pequeña biblioteca. No era mucho,
pero ofrecía algo que nunca había tenido realmente: un espacio seguro. Esa noche, después de una ducha caliente y con ropa prestada que me quedaba grande pero estaba limpia, me senté en el comedor con otras mujeres. Nadie preguntó qué me había llevado allí. Existía un acuerdo tácito de respeto por el dolor ajeno. Comí en silencio, escuchando las conversaciones a mi alrededor, historias de lucha, de esperanza, de pequeñas victorias cotidianas. Sofía, una mujer venezolana con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, me ofreció un trozo de pan con una sonrisa. «Las primeras noches son las más difíciles», dijo, «pero luego se vuelve más fácil». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», pregunté. 3 meses. Mañana me mudo a un piso compartido. Conseguí trabajo en una panadería. La miré con admiración. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía la cabeza alta a pesar de todo, que me dio esperanza. Los días siguientes fueron un borrón de trámites y adaptación. Margarita me ayudó a denunciar la pérdida de mis documentos y a solicitar duplicados. También me inscribió en programas de ayuda y me habló de cursos de formación. En uno de nuestros encuentros me preguntó algo que nadie me había preguntado antes. ¿Qué te gustaría hacer, Lucía? No lo que crees que puedes hacer, sino lo que te gustaría. Me quedé en silencio, sorprendida por la pregunta. Durante años, mis elecciones habían estado limitadas por lo que mi madre consideraba aceptable, por lo que no decepcionaría a mi familia más de lo que ya lo había hecho. Solía dibujar, admití finalmente. Quería ser ilustradora. Margarita sonrió. Entonces deberías volver a dibujar. Me consiguió un cuaderno de bocetos y algunos lápices. Eran materiales básicos, nada comparado con los que solía usar cuando estudiaba Bellas Artes antes de abandonar la carrera por presión de mi madre. Pero cuando puse el lápiz sobre el papel, algo se despertó dentro de mí. Comencé a dibujar todo lo que veía: el patio interior del centro con su limonero, las manos arrugadas de Margarita, el perfil de Sofía mientras leía junto a la ventana. Cada trazo era como reclamar una pequeña parte de mí que había estado dormida. Mientras tanto, encontré trabajo limpiando en una cafetería cercana, el Rincón de Antonia. Era un trabajo duro y mal pagado, pero cada euro que ganaba se sentía como una victoria personal. Ya no dependía de nadie. Ya no tenía que aguantar humillaciones para tener un techo sobre mi cabeza. Antonia, la dueña, era una mujer severa pero justa. No hacía preguntas personales y valoraba el trabajo bien hecho. Poco a poco, fui ganándome su confianza. Un día, mientras limpiaba las mesas después del cierre, me vio dibujando en mi cuaderno durante un descanso. ¿Tú has hecho eso?, preguntó, señalando un retrato de un cliente habitual, un anciano que venía cada mañana a leer el periódico. Asentí, cerrando rápidamente el cuaderno, avergonzada de haber sido descubierta usando tiempo de trabajo para dibujar. «Es muy bueno», dijo simplemente antes de volver a la cocina. La semana siguiente, me pidió si podía hacer un dibujo para el menú especial de los domingos. Le dije que sí, sorprendida y emocionada por la oportunidad. Pasé toda la noche trabajando en un dibujo de la fachada de la cafetería con sus características mesas en la acera y las macetas de geranios. Cuando se lo entregué, Antonia lo miró en silencio durante un largo momento. «Te pagaré por esto», dijo finalmente. «Y por cualquier otro dibujo que quieras hacer para el local». Fue la primera vez que alguien valoró mi arte lo suficiente como para pagar por él. No era mucho dinero, pero significaba más de lo que podía expresar. Una tarde, mientras servía café a los clientes, Antonia me había ascendido a camarera, vi entrar a una mujer que me resultó familiar. Me quedé paralizada al reconocer a Pilar, la mujer que me había dado su paraguas aquella noche lluviosa. Ella también me reconoció. Se acercó con una sonrisa cálida. «Lucía, ¿verdad? Me alegra verte», asentí, sorprendida de que recordara mi nombre. Le serví un café, y cuando mi turno terminó, me senté con ella un momento. «Nunca pude agradecerte por el paraguas», dije. «No hay nada que agradecer». «¿Estás bien ahora?» «Estoy encontrando mi camino», respondí honestamente. Pilar me contó que trabajaba como profesora de arte en un centro cultural comunitario en Lavapiés. «Damos clases gratuitas para niños y adultos que no pueden permitirse academias privadas», explicó. Sacó una tarjeta del bolso y me la entregó. «Pásate algún día. Tengo la sensación de que tienes historias que contar». Guardé la tarjeta como un tesoro. Esa noche,
De vuelta en el centro, donde aún vivía, aunque ahora ayudaba como voluntaria, hice algo que nunca pensé que haría. Marqué su número. La voz de Pilar al otro lado de la línea sonó sorprendida pero complacida. Hablamos durante casi una hora. Le conté fragmentos de mi historia, omitiendo los detalles más dolorosos. Ella escuchó sin juzgar, sin interrumpir. Al final de la llamada, me ofreció visitar el centro cultural el sábado siguiente. «Estamos preparando una exposición de artistas locales», dijo. «Quizás quieras participar». La idea de mostrar mi trabajo en público me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. Durante años, mi madre había menospreciado mi arte, llamándolo un pasatiempo inútil, que nunca me llevaría a ninguna parte. Pero ahora, por primera vez, alguien veía potencial en él. «Lo pensaré», prometí, aunque ya sabía que iría. Esa noche soñé con colores, con espacios abiertos llenos de luz, con posibilidades que nunca me había permitido imaginar. Cuando desperté, había tomado una decisión. Ya no sería la Lucía que otros habían intentado crear. Sería la Lucía que yo eligiera ser, con todas sus imperfecciones y posibilidades. A veces la justicia no llega con estruendo, sino con un susurro que alcanza los oídos correctos. El Centro Cultural. La Corrala ocupaba un antiguo edificio restaurado en el corazón de Lavapiés. Cuando entré por primera vez, me sentí intimidada por los espacios luminosos y las paredes cubiertas de obras que parecían hablar con voces propias. Pilar me recibió con un abrazo cálido, como si fuéramos viejas amigas y no apenas conocidas unidas por un paraguas en una noche lluviosa. «Bienvenida», dijo, guiándome por las salas. «Este es nuestro pequeño refugio para el arte y los artistas que la ciudad intenta ignorar». Me presentó a otros profesores y algunos estudiantes que preparaban trabajos para la exposición. Todos me saludaron con una naturalidad que me desconcertó. No estaba acostumbrada a ser recibida sin preguntas, sin juicios previos. «¿Has traído algo para mostrarme?», preguntó Pilar cuando llegamos a su oficina. Un espacio pequeño pero acogedor con vistas a un patio interior lleno de plantas. Saqué mi cuaderno con manos temblorosas. En las últimas semanas había llenado casi todas sus páginas, pero había una serie de dibujos en particular que quería mostrarle. Eran escenas fragmentadas de mi vida. Una niña pequeña dibujando mientras una sombra se cernía sobre ella. Una adolescente borrando sus propios trazos mientras lágrimas caían sobre el papel. Una mujer bajo la lluvia, sola pero de alguna manera libre. Pilar pasó las páginas en silencio. Su expresión cambió, volviéndose más seria con cada imagen. «Hay mucho dolor aquí», dijo finalmente, «pero también mucha fuerza. No sé si son lo suficientemente buenos», murmuré. «El arte no se trata de ser suficientemente bueno, Lucía. Se trata de ser honesto». Me miró directamente a los ojos. «¿Te gustaría participar en nuestra exposición?». Sentí un nudo en la garganta. «No creo que esté lista. Nadie lo está nunca», sonrió. «Por eso es aterrador y maravilloso al mismo tiempo». Acepté con una mezcla de terror y emoción. Pilar sugirió que trabajara en una pieza específica para la exposición, algo que representara mi viaje personal. Me dio acceso al estudio del centro y materiales que no había podido permitirme en años. Óleos, acrílicos, lienzos de calidad. Durante las siguientes semanas, dividí mi tiempo entre el trabajo en la cafetería, el centro de acogida, donde ahora ayudaba a otras mujeres con trámites y apoyo emocional, y el estudio de la Corrala. Pintar se convirtió en una forma de exorcismo. Cada pincelada liberaba un fragmento del dolor que había cargado durante años. Mi obra principal para la exposición, titulada La risa, mostraba una escena de boda difuminada, con figuras borrosas excepto por una mujer solitaria en primer plano, que se desvanecía en el fondo, mientras las demás figuras reían con bocas abiertas que parecían pozos negros. No era un retrato literal de lo sucedido, sino la esencia emocional de aquel momento. El día de la inauguración llegó más rápido de lo que esperaba. La exposición se titulaba Voces silenciadas y reunía obras de artistas diversos, muchos de ellos inmigrantes o personas que, como yo, habían vivido al margen. Usé un seudónimo, Luna, no porque temiera ser encontrada, sino porque quería que mi obra hablara por sí misma, sin la carga de mi identidad. Vestida con una sencilla blusa azul y pantalones negros que había comprado con mi primer sueldo completo, me mezclé entre los visitantes.
Escuché sus comentarios mientras observaban mi pintura, sin saber que la artista estaba a su lado. Algunos parecían conmovidos, otros incómodos. Una mujer mayor se quedó largo rato frente a la risa, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Es como si la pintora hubiera estado en mi propia vida», le dijo a su acompañante. Esas palabras me impactaron. Mi dolor personal, al ser compartido, se convertía en algo universal. Ya no estaba sola en mi experiencia. Un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa se detuvo frente a mi obra y sacó una pequeña libreta. Tomó notas mientras estudiaba cada detalle. Luego preguntó a uno de los organizadores quién era el artista. «Es una nueva promesa local», respondió Pilar, que pasaba por allí. «¿Le interesa su trabajo?» «Hay algo muy potente aquí», dijo el hombre. Crudo pero sofisticado al mismo tiempo. «Me gustaría hablar con el artista». Pilar me miró desde el otro lado de la sala. Negué ligeramente con la cabeza, todavía no preparada para reclamar públicamente mi obra. Ella asintió, respetando mi decisión. La exposición fue un pequeño éxito. 2 de mis piezas menores se vendieron esa noche. El dinero no era mucho, pero el reconocimiento valía más que cualquier suma. Por primera vez, alguien valoraba lo que yo creaba, sin compararme con nadie más. Una semana después, mientras terminaba mi turno en la cafetería, Pilar apareció con expresión preocupada. Esperó a que terminara de limpiar las mesas y me invitó a tomar un café. «Tu madre llamó al centro cultural», dijo sin preámbulos. Me quedé paralizada, la taza a medio camino hacia mis labios. ¿Cómo supo dónde estaba? Aparentemente, consiguió tu número de alguien en el centro de acogida. Llamó allí primero. Santa Isabel tenía protocolos estrictos de confidencialidad, pero siempre existían filtraciones. Quizás alguna voluntaria nueva, quizás alguien que se apiadó de una madre desesperada buscando a su hija. «¿Qué quería?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «Está destrozada, Lucía. Alguien del servicio social la ha visitado». La noticia me golpeó como una ola fría. ¿Servicio social? ¿Por qué? Parece que alguien en la boda presentó una denuncia por maltrato emocional. Quizás algún invitado que presenció lo que ocurrió y se sintió culpable por no intervenir. No podía respirar. Durante años había normalizado el trato de mi madre, convenciéndome de que no era tan grave, de que quizás yo lo merecía. Escuchar que un extraño lo había identificado como abuso y había tomado medidas me dejó aturdida. La investigación ha sido discreta, pero tu madre está conmocionada, continuó Pilar. Cuando descubrió que estabas viva, que habías sobrevivido por tu cuenta e incluso estabas exponiendo arte, se derrumbó. Según la persona que me llamó, cayó de rodillas en la cocina, llorando. Una parte de mí quería sentir satisfacción, pero lo único que sentía era un cansancio infinito. No alegría, no venganza, solo la pesadez de años de dolor que por fin eran reconocidos. ¿Cómo encontró el centro cultural?, pregunté, intentando entender cómo los hilos de mi pasado habían seguido tejiéndose sin mi conocimiento. Tu exposición. Alguien grabó la inauguración y subió un video a redes sociales. Ella reconoció tu estilo, aparentemente. Me quedé en silencio, procesando la información. Mi madre, que siempre había menospreciado mi arte, lo había reconocido instantáneamente. La ironía era demasiado amarga. «No tienes que hablar con ella», dijo Pilar, apretando mi mano sobre la mesa. «No le he confirmado nada. No le he dicho que eres tú». Asentí, agradecida por su protección, pero sabiendo que esta situación era como una grieta en la pared que había construido entre mi pasado y mi presente. Tarde o temprano, tendría que enfrentarla. Esa noche, en mi pequeña habitación del centro de acogida, saqué todas mis pinturas y dibujos. Los extendí sobre la cama, observando mi evolución no solo como artista, sino como persona. En los primeros trabajos predominaban los tonos oscuros, las figuras encogidas, los espacios claustrofóbicos. Gradualmente, el color comenzaba a aparecer, las figuras se erguían, los espacios se abrían. Era la historia de mi liberación, documentada trazo a trazo. Tomé mi teléfono y llamé a Antonio, el coordinador nocturno del centro. «¿Crees que podrías ayudarme a conseguir un apartamento?», pregunté. Creo que es hora de dar el siguiente paso. Ya no podía seguir viviendo en el refugio que me había salvado. Era tiempo de crear mi propio espacio.
uno donde mi pasado no pudiera irrumpir sin invitación. La llamada de mi madre, aunque inesperada y perturbadora, había hecho algo importante. Había confirmado que ya no era la misma mujer que había salido de aquella boda bajo la lluvia. Esa mujer ya no existía. En su lugar estaba yo, Lucía, o Luna, la artista cuyas heridas se habían convertido en su mayor fortaleza. El cierre no siempre es una conversación. A veces es la fuerza para alejarse en silencio. Una semana después de la llamada de Pilar, encontré un pequeño apartamento en Tetuán, un barrio multicultural al norte de Madrid. Era un cuarto sin ascensor, con un balcón diminuto donde apenas cabía una silla, pero tenía buena luz natural y, sobre todo, era mío. Con los ahorros de mi trabajo en la cafetería y el dinero de las ventas en la exposición, pude pagar el depósito y el primer mes. Margarita y las otras mujeres del centro de acogida me organizaron una pequeña despedida. Sofía, que ahora trabajaba a tiempo completo en la panadería, me trajo un pastel casero. Todas me abrazaron como si fuera familia, una sensación que nunca había experimentado con mi verdadera familia. «Siempre tendrás un lugar aquí», me dijo Margarita mientras me entregaba un pequeño paquete. Era un juego de llaves, por si algún día necesitas volver o simplemente visitarnos. Me mudé un domingo por la mañana. Mis posesiones cabían en 2 bolsas, algo de ropa, mis materiales de arte y los pequeños regalos que había recibido de las mujeres del centro. Pilar me ayudó con la mudanza, trayendo en su coche una cama plegable y algunos muebles básicos que había conseguido de donaciones para el centro cultural. «Es un buen comienzo», dijo mientras colocábamos un pequeño escritorio junto a la ventana. Un espacio propio donde crear. Esa noche, sola en mi nuevo hogar, sentí una mezcla de terror y libertad. El silencio era absoluto, sin los sonidos familiares del centro de acogida, las conversaciones nocturnas, los pasos en el pasillo, los ocasionales llantos de niños. Pero era mi silencio, mi espacio para llenarlo como quisiera. Pinté hasta el amanecer, transformando una de las paredes blancas en un mural de formas y colores que representaban mi viaje. Cuando terminé, me senté en el suelo, exhausta pero satisfecha, y por primera vez en mucho tiempo, lloré sin contenerme. No eran lágrimas de dolor, sino de liberación. 3 días después, mi rutina ya comenzaba a establecerse. Trabajaba en la cafetería por las mañanas, daba clases de dibujo a niños en el centro cultural 2 tardes a la semana, y el resto del tiempo pintaba en mi apartamento o exploraba la ciudad con ojos nuevos. Madrid ya no era el escenario de mi humillación, sino el lienzo de mi renacimiento. Fue entonces cuando recibí un mensaje de Elena. No había cambiado su número en mi teléfono, aunque había jurado no contactarla nunca más. «Mamá quiere hablar contigo. Por favor». Miré el mensaje durante largo rato, sintiendo cómo el pasado intentaba arrastrarme de vuelta. No sentí rabia ni dolor, solo una extraña paz. Dejé el teléfono a un lado sin responder. Los mensajes continuaron llegando durante los días siguientes. «Lucía, sé que estás ahí. Al menos dime si estás bien. Mamá está muy mal. Se arrepiente de todo. Por favor, solo una llamada». No respondí a ninguno. No por crueldad, sino porque cualquier respuesta habría sido un paso atrás en mi camino. Una tarde, mientras salía del centro cultural, vi a mi tía Carmen esperando en la acera de enfrente. Mi corazón dio un vuelco. Era la única de mi familia que siempre había intentado protegerme, aunque nunca lo suficiente como para enfrentarse directamente a mi madre. «Lucía», dijo cuando me acerqué. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y preocupación. «Gracias a Dios estás bien. ¿Cómo me has encontrado?», pregunté, sin corresponder a su intento de abrazo. «Elena contrató a alguien, un investigador privado. Tuvo la decencia de parecer avergonzada. Sé que no deberíamos haberlo hecho, pero estábamos preocupadas». «¿Preocupadas?». La palabra sonaba hueca. «¿Después de todos estos meses?». «Tu madre no es la misma desde que te fuiste», dijo Carmen. La investigación de servicios sociales fue devastadora para ella. Tuvo que asistir a terapia obligatoria. El terapeuta le hizo ver cosas que nunca había querido reconocer. «Me alegro por ella», dije, y lo decía en serio. No deseaba que mi madre sufriera, solo que me dejara en paz. «Quiere verte, o al menos hablarte». «No estoy lista, tía, y no sé si algún día lo estaré». Carmen asintió, como si esperara esa respuesta. «Lo entiendo.
Solo, toma esto. Me entregó un sobre. Mi nombre estaba escrito en el frontal con la letra inconfundible de mi madre, esa caligrafía apretada y perfecta que siempre me había intimidado. No tienes que leerlo ahora, ni nunca si no quieres, pero ella necesitaba escribirlo. Tomé el sobre, insegura de qué hacer con él. Carmen me dio un beso en la mejilla y se marchó, respetando mi espacio. Llevé la carta a casa y la dejé sobre la mesa. Durante 3 días, la evité como si fuera un objeto peligroso. Finalmente, una noche, después de un día particularmente bueno, en el que me habían ofrecido exponer en otra galería, encontré el valor para abrirla. La carta era larga, escrita en varias páginas con la letra a veces temblorosa, muy distinta a la pulcra caligrafía del sobre. Comenzaba sin preámbulos. Lucía, mi hija. Estas palabras llegan tarde, lo sé, quizás demasiado tarde, pero necesito escribirlas, aunque nunca las leas. He vivido engañándome a mí misma durante décadas, culpándote por la partida de tu padre, por las oportunidades que perdí, por mis propios fracasos. Era más fácil que mirarme al espejo y ver la verdad, que yo era la responsable de mi propia infelicidad. El día que naciste fue el más feliz y el más aterrador de mi vida. Tenía tanto miedo de fallarte, de no ser suficiente, que terminé convirtiéndome en el monstruo que temía. Convertí a Elena en mi aliada en esta crueldad, enseñándole a verte como la causa de nuestros problemas, en vez de como su hermana. Nada de esto es excusa, solo la verdad desnuda que he tenido que enfrentar en terapia. He sido una madre terrible, Lucía. Te fallé en todas las formas posibles. Cuando vi tu arte en ese video, tu pieza La Risa, sentí como si me hubieran arrancado una venda de los ojos. Vi tu dolor, nuestro daño, con una claridad que me dejó sin aliento. Vi lo que te habíamos hecho. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo quería que supieras que al fin veo la verdad y que estoy intentando cambiar, aunque sea demasiado tarde para nosotras. Estoy orgullosa de ti, Lucía, de la mujer fuerte y talentosa en la que te has convertido a pesar de mí. No gracias a mí. Siempre tuya, mamá. Dolores. Dejé caer la carta sobre la mesa. No había lágrimas, ni rabia, ni alivio, solo una extraña sensación de cierre, como si un capítulo largo y doloroso de mi vida hubiera llegado a su fin natural. No sabía si creer en su arrepentimiento, no sabía si algún día querría verla de nuevo, pero sí sabía que su disculpa, aunque sincera, no era lo que yo necesitaba para sanar. Mi sanación había comenzado aquella noche bajo la lluvia, cuando decidí valorarme lo suficiente como para alejarme. Tomé la carta y la guardé en una caja donde había puesto otros recuerdos de mi vida anterior. Una foto de cuando era niña, antes de que todo se rompiera. Un pequeño broche que me había regalado mi abuela. El programa de la boda de Elena. La etiqueta de la caja decía simplemente, antes. No necesitaba perdonar a mi madre para sanar. No necesitaba su permiso para vivir. Mi perdón, si algún día llegaba, sería un regalo para mí, no para ella. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por mi pequeña ventana. Me levanté, preparé café y salí al balcón diminuto. Desde allí podía ver un trozo de cielo azul entre los edificios. Respiré profundamente, saboreando el aire fresco de la mañana. Era libre, finalmente libre. En las semanas siguientes, me sumergí en mi trabajo artístico con renovada energía. Empecé una nueva serie de pinturas, muy diferente a las anteriores. Ya no dominaban los tonos oscuros ni las figuras aisladas. Ahora mis lienzos se llenaban de luz, de espacios abiertos, de posibilidades. Elena siguió enviando mensajes ocasionales, cada vez menos insistentes. No los respondí, pero tampoco los borré. Algún día, quizás, cuando me sintiera lo suficientemente fuerte, podría tener esa conversación. Pero por ahora, mi silencio era mi escudo y mi espada. Un día, caminando por el retiro, me crucé con una boda. Los novios posaban para fotos junto al estanque, rodeados de familiares sonrientes. Me detuve un momento a observarlos. No sentí dolor ni nostalgia, solo una leve curiosidad, como quien mira una escena de una película que vio hace mucho tiempo. Seguí mi camino, tarareando una canción que había escuchado esa mañana en la radio. Ya no era la mujer que había huido de una boda bajo la lluvia.
Era simplemente Lucía, caminando bajo el sol, eligiendo su propio camino. La mejor venganza es construir una vida que se sienta como paz. El tiempo tiene una forma curiosa de pasar, cuando finalmente estás viviendo en lugar de sobreviviendo. 1 año después de aquella noche lluviosa, apenas reconocía mi vida. Mi pequeño apartamento en Tetuán se había transformado en un verdadero hogar. Las paredes blancas estaban ahora llenas de color, mis propias pinturas, carteles de exposiciones a las que había asistido, fotografías de nuevos amigos. Había dejado el trabajo en la cafetería después de que una galería en Malasaña me ofreciera un puesto como asistente. El sueldo era modesto, pero el aprendizaje incalculable. Cada día absorbía conocimientos sobre el mundo del arte, cómo montar exposiciones, tratar con artistas, atraer compradores, y cada noche, en la tranquilidad de mi apartamento, aplicaba esas lecciones a mi propio trabajo. Mi nombre, o mejor dicho, mi seudónimo, Luna, comenzaba a ser reconocido en pequeños círculos artísticos de Madrid. Había participado en 3 exposiciones colectivas y vendido suficientes piezas como para permitirme mejores materiales. El estilo que había desarrollado, esa mezcla de realismo emocional con elementos surrealistas, conectaba con personas que habían vivido sus propias batallas invisibles. Pilar seguía siendo una presencia constante en mi vida, no solo como mentora, sino como la amiga que nunca tuve. Nuestros domingos de café y conversación se habían convertido en una tradición sagrada. Fue en uno de esos domingos cuando me hizo una propuesta inesperada. «Estamos organizando talleres de arte para mujeres que han sufrido traumas», dijo mientras removía distraídamente su café. «Pensé que quizás te interesaría dar uno de ellos». Me quedé en silencio, sorprendida. Era una cosa compartir mi arte, pero otra muy distinta compartir mi experiencia, ponerme en una posición de guía para otras. «No sé si estoy preparada», confesé. «Nunca nos sentimos preparados para las cosas importantes», respondió con esa sonrisa sabia que había llegado a conocer tan bien. «Pero a veces, ayudar a otros a encontrar su voz nos ayuda a fortalecer la nuestra». Acepté, más por confianza en Pilar que en mí misma. El primer taller estaba programado para el mes siguiente, en un centro para mujeres maltratadas en Vallecas. Pasé semanas preparándome, diseñando ejercicios que combinaran técnicas básicas de dibujo con expresión emocional. El día del taller llegó con una mezcla de nervios y expectación. La sala era simple, mesas dispuestas en círculo, materiales básicos de dibujo, 10 mujeres de diferentes edades con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y la desconfianza. Me presenté simplemente como Luna, una artista que había encontrado en el arte un camino para sanar. «No estamos aquí para crear obras maestras», les dije. «Estamos aquí para recordar que nuestras manos pueden crear, no solo protegerse». Comenzamos con ejercicios sencillos, trazos libres al ritmo de diferentes músicas, dibujos automáticos sin levantar el lápiz del papel. Poco a poco, los rostros tensos se fueron relajando. Para el final de la sesión, cada mujer había creado algo único, un pequeño fragmento de su historia. María, una mujer de unos 50 años con ojos que parecían haber visto demasiado, se quedó después del taller. Me mostró su dibujo. Una casa diminuta rodeada de un campo abierto. «Es donde crecí, en un pueblo de Extremadura», explicó, antes de que todo se complicara. Hacía décadas que no dibujaba. «Es hermoso», le dije con sinceridad. «No sabía que todavía recordaba cómo era ser feliz», respondió, con una lágrima resbalando por su mejilla. «Gracias por recordármelo». Salí de aquel primer taller temblando, pero no de miedo. Era una emoción diferente, un sentimiento de propósito que nunca había experimentado. Caminé por las calles de Madrid sin dirección específica, dejando que la ciudad me abrazara con su bullicio y su energía. Terminé en Retiro, sentada frente al lago, observando a las familias en las barcas, a los corredores, a los artistas callejeros. Saqué mi cuaderno y comencé a dibujar, no las escenas que veía, sino lo que sentía, líneas fuertes y decididas que subían hacia el cielo como ramas buscando la luz. Los talleres se convirtieron en una parte regular de mi vida. Una vez al mes, compartía técnicas y experiencias con mujeres que, como yo, estaban reconstruyéndose a sí mismas pieza por pieza. No me presentaba como una experta en superación, sino como una compañera de viaje que simplemente había encontrado un mapa que quizás podría servirles.
Margarita del centro de acogida me invitó a dar charlas ocasionales a las residentes. Compartía mi historia sin dramatismo, como un simple hecho. Así era. Así es ahora. Les hablaba de lo difícil que había sido los primeros días, de cómo el miedo y la duda me habían acompañado en cada paso, pero también de la libertad de despertar cada mañana, sabiendo que las decisiones eran mías, los errores eran míos, los logros eran míos. Mi vida social también floreció lentamente. Conocí a otros artistas en la galería, formé parte de un grupo de lectura en una librería cercana a mi casa. Incluso comencé a salir ocasionalmente con Javier, un profesor de literatura de la Universidad Complutense que había comprado uno de mis cuadros. No era una relación seria, pero me ayudó a recordar que podía ser deseada y apreciada por quien realmente era. Un jueves por la tarde, mientras colgaba nuevas obras para una exposición en la galería, mi jefa Claudia se acercó con una sonrisa enigmática. «Hay alguien que quiere conocerte», dijo, señalando a un hombre mayor que observaba atentamente uno de mis cuadros. Lo reconocí inmediatamente. Era Gabriel Serrano, un galerista reconocido que dirigía espacios tanto en Madrid como en Barcelona. Me temblaron las manos mientras me acercaba. «Así que tú eres Luna», dijo cuando Claudia nos presentó. No era una pregunta. «Lucía», respondí, decidiendo en ese momento abandonar mi seudónimo. «Lucía Vega. Tu trabajo tiene algo especial, Lucía. Una autenticidad que es difícil de encontrar hoy en día». Hizo una pausa, estudiándome con la misma intensidad con la que había mirado mi obra. «Estoy preparando una exposición para artistas emergentes en Barcelona. Me gustaría incluir tu trabajo». Barcelona, la ciudad donde había vivido antes, donde había sido invisible. La idea de volver, no como la Lucía que escapaba, sino como una artista con su nombre en una galería importante, me dejó sin palabras. «Necesitarías al menos 5 piezas nuevas», continuó, interpretando mi silencio como duda. «Tienes 3 meses. Las tendré», prometí, encontrando mi voz. «Gracias por esta oportunidad». Los meses siguientes fueron un torbellino de creatividad y trabajo duro. Pintaba antes y después de mi trabajo en la galería, a veces hasta altas horas de la madrugada. La serie que creé para la exposición de Barcelona la titulé Renacer. 5 lienzos que narraban un viaje desde la oscuridad hacia la luz, no como un camino lineal, sino como un laberinto donde a veces los pasos atrás eran necesarios para encontrar nuevas direcciones. Pilar fue mi apoyo constante durante este periodo de intensa creación. Venía a mi apartamento con comida cuando olvidaba comer. Me ofrecía críticas honestas cuando me sentía perdida. Celebraba conmigo los pequeños avances. «Te estás convirtiendo en la artista que siempre debiste ser», me dijo una noche, mientras observábamos la pieza final de la serie. «Me estoy convirtiendo en la persona que siempre debí ser», corregí. La noche antes de partir hacia Barcelona para la inauguración, recibí un mensaje inesperado. Era de mi tía Carmen. «Vi el anuncio de tu exposición en Barcelona. Estoy muy orgullosa de ti, Lucía. Si algún día quieres hablar, estaré aquí». No respondí, pero guardé el mensaje. Ya no sentía la urgencia de cortar todos los lazos con mi pasado. Ahora podía observarlo a distancia, como quien mira una tormenta desde la seguridad de su hogar. Barcelona me recibió con su luz mediterránea y su energía familiar pero renovada. La galería de Gabriel estaba en El Borne, un barrio que siempre había amado pero que nunca había sentido como propio. Ahora caminaba por sus calles con una confianza que antes me era desconocida. La exposición fue un éxito. Las críticas destacaron la intensidad emocional y honestidad brutal de mi trabajo. Vendí 3 de las 5 piezas durante la primera semana. Gabriel me ofreció un contrato para representarme en Barcelona. «Podríamos encontrarte un estudio aquí», sugirió durante la cena de celebración. Barcelona siempre ha sido amable con los artistas. Consideré la oferta seriamente. Barcelona tenía oportunidades que Madrid no podía ofrecer, pero también recordé las calles de Lavapiés, los talleres con mujeres que estaban encontrando su voz, los domingos con Pilar, mi pequeño balcón donde cada mañana el sol me recordaba que había sobrevivido. «Agradezco la oferta», respondí finalmente. «Pero mi hogar está en Madrid ahora. Es donde encontré mi voz». Gabriel asintió, respetando mi decisión. «Madrid, entonces. Pero ven a Barcelona para exposiciones regulares». La última noche en Barcelona, caminé hasta la playa. Me quité los zapatos
y dejé que las olas acariciaran mis pies. El horizonte se extendía infinito frente a mí, lleno de posibilidades. Pensé en la joven que había sido, atrapada en expectativas ajenas, convencida de su propia insignificancia. Pensé en la noche de la boda, en la lluvia que había lavado una vida para comenzar otra. Pensé en todas las Lucías que había sido y en la que ahora era: artista, maestra, amiga, mujer que finalmente se pertenecía a sí misma. De vez en cuando pasaba frente a una tienda de novias, sonreía. No porque soñara con una boda propia, sino porque recordaba el día en que había abandonado todo lo que intentaba matar mi espíritu y había comenzado a caminar hacia la mujer que siempre estuve destinada a ser.